El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Así fue la llegada de la hija de Aida Merlano a Bogotá. Permanece en el búnker de la Fiscalía y será acusada por favorecimiento en fuga de preso. Se entrega a odontólogo que atendió a Aida Merlano y presuntamente facilitó su fuga. Por 2 fines de semana habilitan paso a vehículos particulares en la vía al llano. Escándalo en fotomultas. 100 cámaras sin autorización imponen comparendos irregulares. En tragedia terminó la desaparición de un estudiante universitario en Cali. Lo encontraron muerto. 5 de cada 10 estudiantes padecen trastornos mentales. Ansiedad, la principal enfermedad. Por estado de excepción, detienen a líderes indígenas y dirigentes de taxis en Ecuador. Por favorecimiento en fuga de preso e instrumentalización de menores de edad, será judicializada la hija de Aida Merlano. De Barranquilla a Bogotá, así fue la captura de la hija de Aida Merlano. Odontólogo señalado de ser cómplice de fuga se entrega a la justicia. El auge y caída de la excongresista Aida Merlano. Más de 9 millones de viajeros se movilizarán durante semana de receso escolar. Candidato dice que no tienen ni grillete ni brazalete del IMPEC. Sellan establecimiento que ofrecía servicios de modelos webcam. Capturan candidato a la alcaldía de Chigorodó en el Urabá antioqueño. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a CMI Primera Emisión. En la sede de la Dijín, Bogotá, se encuentra la hija de Aida Merlano, capturada esta madrugada en Barranquilla. Aida Victoria Merlano, que será acusada por 2 delitos, deberá ser trasladada en los próximos minutos al búnker de la Fiscalía. En las últimas horas también se entregó el odontólogo señalado de ser cómplice en la fuga de la excongresista. César Melo, muy buenos días. Detalles de la captura de la hija de Merlano y de la entrega del odontólogo. Luisa, televidentes, así es, muy buenos días, pues mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación dio a conocer las primeras decisiones luego de la fuga de la excongresista Aida Merlano. Pues se trata de 2 capturas, las 2 personas vinculadas es la hija de Aida Merlano, quien fue capturada en la madrugada de este viernes en Barranquilla y trasladada en las últimas horas hasta Bogotá para su legalización ante un juez de control de garantías. Pues precisamente preparamos este informe sobre los detalles de la detención. Aida Victoria Merlano Manzaneda fue capturada esta madrugada en Barranquilla. La Dijín de la policía la llevó fuertemente custodiada a una URI y luego al aeropuerto para ser trasladada a Bogotá. Para ser trasladada a la ciudad de Bogotá, en donde continuarán las diligencias que tienen que ver con toda esta situación. En un avión de la Policía Nacional llegó a la base de antinarcóticos y posteriormente fue llevada a la Dirección de Investigación Criminal, donde le harán el registro, toma de huellas dactilares y exámenes médicos. La ministra de Justicia dijo en Barranquilla que la fuga de Aida Merlano y la captura de su hija está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que tener en su momento las decisiones adecuadas respecto a la captura. La hija de Aida Merlano será llevada ante un juez de control de garantías en Palo Quemado por los delitos de favorecimiento en fuga de presos e instrumentalización de menores de edad. Esto por colaborar en la fuga de su mamá Aida Merlano y el uso de un menor de edad para la ejecución del plan. También hace pocos minutos llegó a las instalaciones de la Fiscalía el odontólogo Javier Celi, quien se entregó a la Fiscalía sobre las 10 de la mañana y a las 11 fue trasladado acá a las instalaciones del búnker también para una judicialización por estos 2 delitos. Pues recordemos que tanto el odontólogo Javier Celi como la hija de Aida Merlano aparecen en un video de una cámara de seguridad minutos antes de que la excongresista se fugara desde un segundo piso en un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. Pues seguiremos muy pendientes al desarrollo de estas 2 capturas desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, CMI, La Noticia. César, muchas gracias. Y a partir de este fin de semana se habilitará el paso de vehículos particulares en el kilómetro 58 de la vía al llano. La medida solo aplicará durante el sábado y el domingo en horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Debido a la semana de receso que inicia, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, autorizó el paso de vehículos particulares por la vía al llano. El sábado 5, el domingo 6 y el próximo fin de semana 12, 13 y lunes festivo 14. Esos son los días donde se abre un paso restringido a vehículos particulares y a los vehículos de transporte de pasajeros más livianos. Esta importante decisión se da con el fin de apoyar la reactivación de la economía local, regional y nacional.
Tendremos de igual manera un acompañamiento permanente y especial al tema de la vía al llano con el fin de incrementar el vía de usuarios, especialmente que quieren visitar a sus familias en este receso. Durante estos 2 fines de semana habrá restricción para los vehículos de carga y no podrán transitar por este corredor vial. El día sábado y domingo no habrá transporte de vehículos de carga y el día de hoy tendremos específicamente la restricción. Hoy 4 de octubre a partir de las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana, específicamente Cundinamarca y el eje vial que va hasta el sector de La Paila. Si durante estos días se presentan condiciones climáticas adversas, agrietamientos en el talud y reportes del radar que indiquen movimiento de la ladera, la vía se volverá a cerrar. Y en tragedia terminó la historia del estudiante Juan Camilo Ospina, de 21 años, que fue reportado como desaparecido en Cali. El joven fue hallado muerto y había sido raptado cuando se movilizaba en su carro junto a 4 compañeros de la universidad. Javier Ramírez, buenos días. ¿Y cómo es la historia de este joven? Luisa, televidentes, muy buenos días. Efectivamente, el joven había sido reportado como desaparecido 24 horas antes y fue encontrado por las autoridades en las últimas horas al oeste de la ciudad en el mismo vehículo en que había sido raptado cuando se movilizaba junto a otros 3 compañeros, mejor, de su universidad. Ellos fueron bajados del vehículo y él fue llevado solo hacia una zona en la ladera de la ciudad. El cuerpo sin vida del joven estudiante fue encontrado al oeste de Cali. Según información policial, el universitario desapareció junto a su vehículo después de ser víctima de robo. El hurto de un vehículo automóvil donde se movilizaban 4 jóvenes, una mujer y 3 hombres. Los delincuentes se llevaron el automóvil con el estudiante. Manifiestan las 3 personas que quedaron en el lugar de los hechos de que 2 personas abordaron el vehículo y se hurtaron el vehículo, pero al interior también se llevaron a un joven de 21 años, estudiante. La policía interroga a los jóvenes que acompañaban a la víctima en el momento de su desaparición. Los investigadores tienen a estos jóvenes para que nos esclarezcan y nos digan exactamente qué fue lo que ocurrió. Las autoridades analizan si el crimen tendría motivos pasionales. De otro lado, aquí en el Hospital Universitario del Valle se recuperan a esta hora 10 pacientes que fueron remitidos desde Dagua por una intoxicación masiva que ocurrió en el colegio municipal después de que una persona, al parecer un habitante de calle, lanzara una sustancia desconocida en el patio de la institución educativa. Al hospital de Dagua fueron trasladados inicialmente 46 personas tras resultar intoxicados con una sustancia desconocida, la mayoría estudiantes del colegio municipal. Posteriormente, el personal médico que tuvo contacto con ellos también salió afectado. 19 personas fueron remitidas de urgencia a la clínica Imbanaco y al Hospital Universitario del Valle en Cali, donde se realizó un protocolo especial para su atención. El Hospital Universitario ha organizado un equipo para atender esta emergencia. En ese equipo hemos definido algunos procesos y algunas actividades que tenían que ser importantes, como descontaminar los pacientes y no poner en riesgo a más pacientes. Los pacientes presentaron síntomas gastrointestinales, vómito, alteraciones en la piel y taquicardia. Hasta el momento se desconoce qué sustancia los afectó. Por los síntomas y por el estado de los pacientes pensamos que es una sustancia de toxicidad baja a media, así que en este momentico es muy difícil saber qué tipo de sustancia es. Entre los pacientes hay 2 menores de edad de 14 y 17 años. Todos se encuentran estables. Según el centro médico, a esta hora, un equipo interdisciplinario encabezado por un toxicólogo analiza qué sustancia originó la intoxicación. Hace pocos minutos, precisamente, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, llegó aquí al Hospital Universitario del Valle para apersonarse de esta situación e indagar sobre qué pudo haber afectado a estos jóvenes en el municipio de Dagua. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. Escándalo en fotomultas. Cámaras irregulares han impuesto comparendos por más de 100.000 millones de pesos en el último año. 250.000 comparendos electrónicos fueron impuestos de manera irregular en Bogotá en el último año, suma que se acerca a los 110.000 millones de pesos, así lo reveló la personera de Bogotá. Pusieron en las diferentes vías de la ciudad 100 dispositivos electrónicos fijos o cámaras para la imposición de comparendos sin que estos dispositivos o estas cámaras tuviesen autorización. Estas cámaras fueron instaladas entre el 22 de septiembre y el 10 de diciembre de 2018, pero además se evidenció que con dispositivos móviles uniformados también imponen comparendos.
estos dispositivos no son o no deben ser utilizados para imponer los comparendos, solo sirven o son una forma de apoyo de control en la vía. Según la entidad, los taxistas han sido los más afectados con multas por transitar por el carril preferencial de buses del SITP, hecho que también es irregular. Y resulta que el Código Nacional del Transporte le dice a los taxistas que ellos deben transitar por este carril a la derecha y deben atender los requerimientos de la ciudadanía. Lo peor es que por este hecho se han suspendido más de 37.000 licencias al completar 2 comparendos, en este caso irregulares, en menos de 6 meses. Ante el panorama, se abrirá una investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad en cabeza del secretario Juan Pablo Bocarejo. Primeros detenidos en Ecuador por las graves protestas contra el gobierno de Lenín Moreno, que declaró estado de excepción por el rechazo a un paquete de medidas económicas como el aumento en el precio del combustible. Más de 190 personas fueron arrestadas tras las violentas protestas en Ecuador que rechazaban la eliminación de subsidios de combustible del gobierno y que significó un aumento de más de 120% en el precio de la gasolina. La policía afirma que al menos una decena de personas resultaron heridas por las fuertes manifestaciones. En diferentes sectores de Ecuador, los altercados, saqueos a comercios y establecimientos públicos, enfrentamientos con la policía, actos vandálicos y bloqueos de las vías que pretendía presionar a Lenín Moreno para que anulara el decreto, terminaron en descontrol del orden público, por lo que el mandatario se vio obligado a declarar el estado de excepción en el país por 60 días. He dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país. Este mecanismo contemplado en la Constitución en caso de que un presidente considere que existe alguna situación extraordinaria, le permite al gobierno restringir derechos como el de la libre circulación, emplear la Fuerza Armada para el control público o imponer la censura previa a la prensa. Si las manifestaciones violentas continúan, podrá renovarse por 30 días el estado de emergencia en el país. Por su parte, Lenín Moreno advirtió que no cederá ante chantajes y abrió las puertas al diálogo con los sectores inconformes. Y el gobierno de Hong Kong invocó poderes de emergencia para prohibir el uso de máscaras en las protestas, con una norma de la era colonial que no se aplicaba desde hace medio siglo. La medida, que castiga con penas de prisión de 1 año y una multa que llega casi a los $3.000, entrará en vigor desde la medianoche, mientras se agudizan aún más las tensiones en la excolonia británica, donde los choques entre manifestantes y policías son cada vez más violentos. Y al menos 5 personas murieron y otras 3 resultaron heridas tras el aterrizaje de emergencia de un avión de carga cerca del aeropuerto de Leópolis, ubicado al oeste de Ucrania. Las autoridades informaron que la aeronave procedente de España se vio obligada a realizar la peligrosa maniobra tras quedarse sin combustible. Seguimos en CMI Primera Emisión. Al búnker de la Fiscalía llegó el odontólogo Javier Guillermo Celi, señalado de ser cómplice en la fuga de la excongresista Aida Merlano. César, los saludo de nuevo. ¿Y por cuáles delitos será acusado el odontólogo? Así es, Luisa, televidentes, pues mucha atención porque hace pocos minutos fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía hasta los juzgados de Palo Quemado el odontólogo Javier Celis para que responda ante un juez de control de garantía por 2 delitos. Pues escuchemos en el siguiente informe cuáles serán los cargos que presentará la Fiscalía ante un juez. Tras la escandalosa fuga de la excongresista Aida Merlano en un consultorio médico en Bogotá, la Fiscalía tomó las primeras decisiones al vincular al odontólogo Javier Celi y a la hija de la excongresista. El odontólogo se entregó a la Fiscalía a las 10 de la mañana en compañía de sus abogados en el norte de Bogotá y a las 11 de la mañana llegó a las instalaciones del búnker de la Fiscalía bajo custodia del CTI. Celi dijo que no tuvo ninguna participación en la fuga de la exparlamentaria y señaló que entregará las explicaciones a las autoridades. Estoy aquí por eso poniendo la cara a la justicia, estoy totalmente... Tanto Merlano como Celi aparecen con la excongresista en un video de una cámara de seguridad minutos antes de que la exparlamentaria huyera con una cuerda desde el segundo piso del consultorio que en ese momento era atendido por Celi.
Pues recordemos que el doctor Celi se ve en un video de cámara de seguridad junto con la hija de Aida Merlano, minutos antes de que se produjera la fuga de la excongresista condenada a 15 años de prisión. Pues según han dicho los abogados de Celi, él no aceptará los cargos que le imputará la Fiscalía General de la Nación. En pocos minutos iniciará la audiencia en los juzgados de Palo Quemado en contra del odontólogo. Seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta importante noticia desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, CMI, La Noticia. Última hora en CMI. Mucha atención porque a esta hora se produce el traslado de la hija de Aida Merlano desde la Dijín al búnker de la Fiscalía. Nuestro periodista Jorge Bermúdez nos entrega detalles. Jorge. Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, efectivamente, hace tan solo unos 45-50 segundos salió de aquí de las instalaciones de la Dijín en el occidente de Bogotá la camioneta de la Interpol que lleva adentro a Victoria Merlano, hija de la excongresista que se fugó el pasado martes. Pues mire, es la misma camioneta que acompañó durante el recorrido de su traslado de la Policía Antinarcóticos hasta aquí, hasta las oficinas de la Dijín, hasta las instalaciones de la Dijín, donde hace pocos minutos precisamente llegó su abogado Vladimir para entrevistarse precisamente con ella. ¿Qué ha dicho el abogado? Que su defendida no participó, no fragó la fuga de su mamá. Ella ha dicho, una cosa es que yo haya estado en el consultorio donde estaba mi madre y otra cosa es que yo haya participado en la planificación de esa fuga. Acompañamos el traslado de esta joven desde que llegó de Barranquilla esta mañana muy temprano a las instalaciones de la base de antinarcóticos en Bogotá. A las 9:30 de la mañana, el avión Beechcraft de la Policía Nacional aterrizó en la pista de la base aérea de la Policía Antinarcóticos en Catam. Estas 4 fotos de la joven escoltada por la policía son parte del escaso registro de la llegada de la joven que tendrá que responder por la fuga de su mamá. De acuerdo con lo que conversé con ella y lo que puedo transmitir, ella no tuvo ninguna participación determinante que pueda vincularla a esta investigación, pero no tengo más conocimiento y creería que hay necesidad de poderme informar para poder tener más precisión. Desde muy temprano, la prensa apostada a varios metros del puesto de control de ingreso a Catam esperaba tener la imagen de la caravana. 9:22 de la mañana, apareció la camioneta de la Dijín con la joven adentro. Un paso rápido frente a las cámaras y enseguida un pronto y acelerado recorrido de 3 minutos por la avenida El Dorado. Aida Victoria Merlano, la joven de 20 años que ahora es investigada por la Fiscalía, un proceso que lleva la fiscal Carrasquilla y que había esperado a que estuvieran tanto como la hija de Aida Merlano como el odontólogo Javier Celi para llevar una audiencia conjunta esta tarde en los juzgados de Palo Quemado. Como les decía anteriormente, en este momento ya avanza la caravana con la señorita Victoria Merlano hacia el búnker de la Fiscalía y después para los juzgados de Palo Quemado. Esta es la información de aquí, soy Jorge Bermúdez, CMI, La Noticia. Jorge, muchas gracias. Investigación disciplinaria y sancionatoria abrió el Tribunal de Ética Médica Odontológica contra los profesionales implicados en la fuga de la excongresista Aida Merlano. ¿Qué sanciones podrían recibir estos odontólogos? Para el Tribunal de Ética Médica, la actuación de los odontólogos en la fuga de Aida Merlano no es un acto de amistad, sino de traición a la patria. La amistad no infringe las normas legales de un país, la amistad, uno va con el amigo hasta la tumba, no se entierra con él. Eso no es acto de amistad, eso es acto de lealtad hacia un país. Por eso, desde el organismo se abrieron investigaciones y se anuncian sanciones. Ordenamos al Tribunal de Ética Odontológica de Bogotá y Cundinamarca se proceda a abrir indagación preliminar disciplinaria con el fin de primero verificar los hechos en los cuales se dice hay involucrado uno o varios odontólogos. Segundo, identificar plenamente estos. Y tercero, determinar qué causales o qué faltas puede pasar sobre la Ley 35 del 89. Según el organismo disciplinario, es la primera vez que en el país los profesionales de esta área se ven investigados y sancionados por conductas como esta. 4 días fugada completa la excongresista Aida Merlano. CMI visitó el lugar donde nació la mujer que hoy está en la mira de la justicia. Así fue su origen social y su vinculación con la clase política en Barranquilla. En esta escasa esquinera del barrio Buenos Aires, un sector modesto de Barranquilla, se crió Aida Merlano.
En estas calles inició su trabajo político bajo el amparo del clan Gerlain. Tenía 15 años. Bastante humilde espiritualmente, ¿no? Tratable con la gente, sociable, amigable. Visitaba mucho el barrio Carrizal, Buenos Aires, aquí siempre dando vueltas por el sector, saludando a la gente. En este barrio y en el sector de Carrizal, Aída se convirtió en una cazadora de votos, líder barrial o popularmente llamada mochilera. Se vuelve el líder barrial del clan Gerlain, que ha sido uno de los clanes más poderosos del Caribe y del país. Muy famoso por sus prácticas en la política tradicional. Creadores en Barranquilla, o se dice que fueron creadores en Barranquilla, el famoso TLC, tejas, ladrillos y cemento, que entregaban en barrios populares a cambio de votación. Pero a ella la describen como una mujer muy ambiciosa, que tenía muchas ansias de poder y de salir adelante, digamos. Y ella encontró en la política un vehículo de movilización social. Su primer matrimonio es con un taxista, luego se casó con un desmovilizado del EPL y es ahí donde empieza a sentir el poder político de Julio Gerlain. Su belleza enloquece a unos y a otros. Seductora y bailarina por excelencia, Aída va conquistando corazones y cambiando su estrato económico. Ella estableció una relación personal, afectiva, pública en Barranquilla con el empresario Julio Gerlain, uno de los grandes contratistas de este país y quien fue el músculo económico por muchos años de su hermano Roberto Gerlain en Senado. Entonces empieza su verdadera transformación. En el 2011 es elegida diputada y 2 años después es congresista con la votación más alta del Atlántico. Tiene 28 años y ya es la consentida del poder político más poderoso de Barranquilla. Otras soluciones alternativas. Aída Merlano subió como palma y bajó como coco. Ella se convirtió en el 2018 en senadora, pero su candidatura generó una fractura en 2 de las casas políticas más poderosas del Atlántico. Con su vertiginosa carrera generó celos en las clases políticas. Su caída ya se preparaba. 2 razones fueron fundamentales: haberse igualado a la sangre azul de la política barranquillera, sin recordar su origen humilde y su falta de grandes apellidos. La segunda, otro gran político se enamora perdidamente de ella y su clan se da cuenta que es necesario eliminarla políticamente y sacarle todos sus pecados para aniquilarla. Queda entonces en medio de una batalla tribal que decide sacrificarla. Que no estoy de acuerdo. Aquí en el barrio Buenos Aires, sus vecinos y quienes conocieron a Aída Merlano solo esperan que algún día, esté donde esté, la prófuga ex senadora cuente la verdad sobre los clanes políticos barranquilleros y desenmascare así a una clase política corrupta que la utilizó y luego la desechó. En otras noticias, a la fecha van 416 casos de sarampión confirmados en Colombia. Cartagena es la zona que tiene más reportes de personas contagiadas con el virus. Barranquilla con 42 casos, Cartagena 76, Maicao 55 y Tibú 39 son las zonas que tienen los mayores reportes de sarampión en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, a la fecha hay un total de 416 casos, de los cuales 126 son relacionados con la importación. En esta clasificación, la mayoría son provenientes de Venezuela. El sarampión es una enfermedad que se transmite fácilmente y es prevenible únicamente por la vacuna. Es por esto que este sábado habrá una jornada gratuita de vacunación a nivel nacional. Al no estar al día en nuestro esquema de vacunación, nos exponemos a que nos den enfermedades totalmente prevenibles como el sarampión, ciertos tipos de meningitis, polio, para mencionar algunas. Sin embargo, las autoridades de la salud recuerdan que en Colombia siempre están disponibles 2.600 puntos de vacunas. 5 de cada 10 niños en las instituciones educativas padecen de trastornos mentales. Ansiedad y depresión son las enfermedades más comunes. En Colombia cada vez son más frecuentes los casos de trastornos mentales en los entornos escolares. Los trastornos que caracterizan a estos jóvenes son de carácter psicoafectivo y que están relacionados con la personalidad, ¿sí? Se estima que 5 de cada 10 chicos en colegios presentan algún tipo de estos trastornos. Pero hay 2 clases de enfermedades que padecen los estudiantes con más fuerza: ansiedad, depresión, y pues que están ligados a temas de personalidad. Según los expertos, la baja tolerancia a la frustración es la causa de estos trastornos. El no saber cómo sortear ciertas situaciones difíciles y afrontarlas, pues generan en ellos pues unas situaciones de escape en donde están obviamente las autolesiones, el suicidio. El acompañamiento de la familia y el diálogo son las pautas para tratar y prevenir.
Entre 14 y 19 años es el rango de edad donde los jóvenes son más propensos a padecer estas enfermedades. Es momento de hacer una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, 30.000 uniformados garantizarán seguridad de viajeros durante semana de receso escolar. Ya regresamos. Seguimos en CMI Primera Emisión. Más de 30.000 policías garantizarán la seguridad de más de 9 millones de viajeros que se movilizarán por las principales vías del país durante la semana de receso escolar. Todo está listo para la semana de receso estudiantil que inicia hoy. Es un llamado de atención a que todos vamos a salir en familia, celebrar en familia y queremos regresar en familia sin tragedias. Las carreteras tendrán monitoreo constante por parte de las autoridades. Estamos acompañando especialmente desde los terminales de transporte, todos los ejes viales, y de igual manera estaremos 30.000 uniformados de las diferentes especialidades acompañando primero que todo la seguridad vial y de igual manera la seguridad ciudadana. La salida de pasajeros vía terrestre aumentaría durante estos primeros 15 días del mes. Vamos a hacer presencia en los 26 principales de ellos, donde más se movilizan los colombianos alrededor de las vías. En los aeropuertos del país se espera mayor movilización aérea. Esperamos la movilización de unos 2.148.000 pasajeros. Las autoridades hacen un llamado a los viajeros para no exceder los límites de velocidad durante esta época con el fin de reducir la siniestralidad. Y tras el fuerte aguacero que cayó en las últimas horas en Barranquilla, una casa ubicada al frente de donde realizan los trabajos de canalización del Arroyo Hospital se vino abajo. Fabián Lemes, buenas tardes. ¿Hay víctimas por el derrumbe de esta vivienda? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Afortunadamente los habitantes de esta casa habían sido evacuados días antes y fueron reubicados por la alcaldía en un hotel que se encuentra cerca al lugar en donde están realizando la canalización del Arroyo Hospital. Los vecinos del barrio Chiquinquirá vivieron momentos de angustia cuando después del aguacero que cayó en este sector de la ciudad, una casa se vino abajo y 2 más resultaron afectadas. En estos videos que circulan en las redes sociales, se observa el momento exacto en que la fuerza del arroyo se lleva a la terraza de una vivienda y socava la base de la siguiente, lo que provoca el colapso de la estructura. Por su parte, el alcalde Char se pronunció sobre el desplome y aseguró que trabajarán lo más pronto posible para superar los riesgos. Luisa, a pesar de los anuncios que hizo el alcalde Alejandro Char, los habitantes del barrio Chiquinquirá se quejan constantemente por la lentitud en los trabajos de canalización del Arroyo Hospital, toda vez que aquí en la ciudad de Barranquilla durante una semana ha llovido de manera ininterrumpida y sus casas se han visto bastante afectadas. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, la noticia. Fabián, muchas gracias. Una tradición ancestral está amenazada con desaparecer. Los mineros artesanales del Chocó piden oportunidades para sobrevivir al impacto de la minería de gran escala. Cintia Quintana con la historia. Cintia, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento en Condoto, uno de los tantos municipios del departamento del Chocó afectados por el tema de la comercialización del oro y el platino en esta región de nuestro país. Aquí son más de 1.200 los mineros tradicionales y ancestrales que denuncian no poder comercializar libremente el oro. Tras ser tildados de criminales e ilegales, los mineros de San Juan en el Chocó afirman que cada día se hace más difícil llevar los alimentos a sus hogares. Ya la minería quedó muy profunda en donde consigo un grano de oro, un grano de platino y no tenemos la oportunidad donde cambiarlo, ya no tenemos la oportunidad donde cederlo, si hacemos el granito. Estos mineros imploran la atención por parte del gobierno nacional y afirman que el silencio por parte del Estado y la persecución por parte de la ley ha sido la única respuesta. Que no tenemos la legalidad, entonces toda esa parte es aprovechada por el que tiene el dinero, por la oligarquía, no por la gente que debería colaborarle a uno. Entonces eso le pedimos al gobierno que nos dé una mano para ver cómo salimos adelante en nuestra tierra chocuana. Las licencias mineras se han convertido en la pesadilla de los más de 40.000 mineros tradicionales en el departamento del Chocó. Afirman que la mayoría no cuenta con los recursos económicos para acceder a ellas.
La minería nunca muere. Hoy los más de 40.000 mineros y comerciantes del departamento del Chocó le exigen al gobierno nacional no acabar con una tradición de este departamento. Esta es toda la información desde Condoto, Chocó. Cintia Quintana para CMI La Noticia. Cintia, muchas gracias. Y quedaron en libertad los asesinos de un joven que departía con su amigo en un bar de Kennedy en el occidente de Bogotá el pasado martes. Los familiares hicieron un llamado pidiendo celeridad en la investigación y su recaptura. Julián, como lo llamaremos para proteger su identidad, cuenta cómo su hermano y uno de sus amigos más cercanos vivieron la peor noche de su vida mientras departían en un bar de Marsella en la localidad de Kennedy. Tan así que para uno de ellos fue literalmente la última noche de su vida. La primera víctima le pidió su celular, le pidió su maleta. Cuando él la entregó, le pegó un golpe en la cabeza y lo dejó aturdido. Al ver que estaban haciendo el atraco, intentó defenderse. Al ver que Sergio intentó defenderse, le disparó en el cuello y lo asesinó. Entre dolor e indignación permanecen los familiares después de que la policía capturó a 2 de los delincuentes vinculados al hecho, pero que al otro día los dejó en libertad. La incongruencia en el proceso es la demora que tiene la llegada de los asesinos a la URI, porque en vez de estar dentro de la URI y que les hayan leído sus derechos, los sentaron en una cafetería 3, 4, 5 horas. El tercer sujeto, quien habría sido el que accionó el arma de fuego, no ha podido ser identificado. El próximo martes a las 6 de la tarde, familiares de la víctima harán un plantón en el lugar donde los delincuentes le quitaron la vida para exigir que se recapture a los asesinos. Es momento de hacer una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, sellan un local en Envigado que ofrecía servicios de modelos webcam. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Tras difundirse la orden de un juez de ponerle brazalete de vigilancia al candidato a la alcaldía de Bello, Antioquia, Óscar Andrés Pérez Muñoz, el aspirante negó públicamente que posea este grillete de seguridad. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Y qué más dice el candidato? Hola Luisa, buenas tardes. A través de un video que se difunde en redes sociales, el candidato da a entender que al no tener este grillete o brazalete que se le había ordenado, puede continuar con su campaña a la alcaldía del municipio de Bello. En el video, el candidato a la alcaldía de Bello, Antioquia, por el Centro Democrático, Óscar Andrés Pérez, aparece en compañía de la senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara, Juan Espinal, quienes son los que levantan el pantalón del aspirante y muestran que en sus tobillos no tiene el brazalete de vigilancia o grillete. Ya han acudido a todas las artimañas, nos toca defendernos, pero por favor no se dejen distraer para que juntos construyamos eso que queremos. El pronunciamiento se da luego de conocerse la orden de un juez de ponerle brazalete al candidato Óscar Andrés Pérez, quien había sido cobijado con medida no privativa de la libertad y está acusado por la Fiscalía por presuntos delitos como concusión, cohecho, prevaricato y contratos. Y en otras noticias, en el municipio de Envigado, la policía adelantó un operativo para sellar un establecimiento conocido como Estudio Webcam que funcionaba en una vivienda de este municipio. La vivienda del barrio Andalucía del municipio de Envigado, Antioquia, en donde modelos prestaban servicios sexuales a través de webcam, fue sellada en un operativo relámpago de la policía, pues el lugar no cumplía con las normas de salubridad ni reglas de funcionamiento. Donde hay 4 personas en el interior que están realizando esta actividad. El sitio, que no contaba con ningún permiso en el momento, fue sellado. La llamada de la ciudadanía denunciando el establecimiento alertó a las autoridades, pues este tipo de negocios no pueden estar ubicados en zonas residenciales ni usar menores de edad, pues deben cumplir con ciertos requisitos. Los sitios que se encuentran reglamentados, que no sean zonas residenciales, algunos temas que las mismas alcaldías tienen como temas de impuestos, pues ya que esto genera algún dividendo para las personas que están utilizando las redes para beneficio personal. En lo corrido del año 2019, en distintas intervenciones, las autoridades sellaron 18 establecimientos webcam en Medellín y municipios del área metropolitana. Y en más información, la policía de Antioquia capturó en las últimas horas en el municipio de Remedios a 3 hombres y aprendió a 2 menores de edad señalados de pertenecer a una peligrosa estructura criminal.
En el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios Nordeste antioqueño, la policía realizó el operativo contra los presuntos integrantes de una peligrosa estructura criminal llamada Libertadores del Nordeste. 3 hombres fueron capturados y 2 menores aprehendidos. Se les incautan 2 escopetas, un revólver, una munición y dinero en efectivo, producto de la venta de estupefacientes. Los presuntos delincuentes serán judicializados por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y tráfico de estupefacientes. Además, uso de menores de edad para delinquir. Y finalmente a las 2:28 se anunció en las últimas horas por parte de la Fiscalía la captura de un candidato al municipio de Chigorodó, a la alcaldía en el Urabá antioqueño. Se trata de Edgar Payares Berrío, quien podría enfrentar cargos por presunto peculado, apropiación, prevaricato y también falsedad ideológica en documento público. Esta sería la tercera aspiración de este candidato a la alcaldía de Chigorodó. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, gracias. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación, no se pierda Amor de Familia y a las 9 en punto CMI Emisión Central. Feliz fin de semana.